frente de sí mismos aquí en la clínica, con el objetivo de darles servicio. ¿Qué necesita cada uno de estos tipos? Mucha atención, porque aquí es donde empezamos a generar esa empatía con la persona. El solitario necesita desobedecer. El sensitivo necesita contacto. Cuando hablo de contacto, es contacto físico, contacto visual, contacto verbal incluso. El agudo necesita ser justificado. Hace rato ponía como ejemplo qué pasa cuando un agudo no sigue su tratamiento. Pues no es irse a reclamarle por qué no ha seguido el tratamiento, sino al contrario, decir, perfecto, lo entiendo, intentemos darle un giro a estas actividades del tratamiento para que pueda usted aprovecharlo. Entonces, lo que el actante agudo necesita es justificación. El estructurado necesita cierta admiración, dado que en realidad, pues al ser un personaje muy culto, al ser una persona muy informada, pues en realidad conoce de los temas de los que habla. Cuando se trata con un estructurado, entonces, tampoco es como menospreciar lo que sabe, al contrario, es rescatar toda esta información que tiene para poder desdoblar la explicación que uno necesita darle, ya sea para su tratamiento o para la venta del servicio. El energético necesita obediencia. Aquí hago un pequeño paréntesis para destacar la convivencia entre estos mismos personajes del eneagrama. De manera particular, yo relacionándome con personas solitarias, simplemente llegaba y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuando yo me enteré que un solitario es una persona privada, que le gusta la discreción, desde entonces yo ahora llego como previo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y antes de acercarme físicamente, empiezo poco a poquito, ¿no? Primero el saludo, ya luego me voy acercando para que no se sienta invadido y pueda yo establecer este tipo de contacto, este tipo de comunicación. Entonces, ¿qué ocurre si un energético necesita obediencia y un solitario necesita desobedecer? Dentro del heptagrama hay casos muy particulares de circunstancias que pueden llevar a conflictos, pero que también pueden llevar a muy buenas relaciones si lo sabemos manejar. El energético, después del energético encontramos al expansivo. El expansivo necesita ser apapachado. Nuevamente, no solo es el contacto físico, es un apapacho en cuanto a consideraciones, en cuanto a preguntas, en cuanto al ofrecimiento que se le hace o que la misma clínica resuelve dándole, digamos, una recepción, un acogimiento y se siente a gusto. Para algunas personas hemos notado que es más importante tener un lugar bonito, cómodo en lo que espero, con el cafecito, y para otras que ni siquiera se enteran que ahí está el agua, no pasan a esa área, vienen a lo que vienen. Después del expansivo encontramos, recuerden, al carismático. ¿Qué necesita el carismático? Celebrar. ¿Celebrar qué? Celebrar todo. Está feliz por todo, brinca, canta, está alegre por todo. Hay una segunda pregunta importante también para este acercamiento dentro de las relaciones con cada uno de los actantes. ¿Cómo se les llega? Al solitario se le llega con franqueza, al sensitivo se le llega con ternura e incluso con erotismo. Al agudo se le llega con indulgencia y con inteligencia. ¿Se acuerdan que el agudo necesita justificación? Bueno, ¿por qué? Porque en esa creatividad seguramente anda tan deprisa que deja de hacer cosas, porque está pensando en otras o está creando otras. La indulgencia es este tema de decir, bueno, ok, ya, no lo hiciste, vamos a ver qué sigue. Y para ello hay que tener mucha inteligencia, porque el personaje agudo tiene esa agudeza tanto en su forma de hablar como en su forma de moverse y en su forma de pensar. Entonces la inteligencia me va a permitir conducirlo para sumarme a esas capacidades que él mismo tiene.
El estructurado. ¿Cómo se le llega al estructurado? Con detalles, como cuáles, por ejemplo, confirmación de agenda. Estoy llamando para recordarle su cita, lo esperamos. Eso es un detalle que ciertos pacientes valoran más. Con cultura, ellos agradecen que ustedes den todo este tipo de respuestas e incluso expliquen un poquito más allá. Estas explicaciones que muy probablemente otro actante no anhela con tanta profundidad como lo es el estructurado. ¿Cómo se le llega al energético? Directo, con la razón en relación a decir la verdad. A un energético que tú olvidaste anotar en la agenda, no le intentes explicar. Directamente dile, disculpe, omití ponerlo en la agenda, pero en este momento resuelvo para que lo atiendan. Tan. Le dije de manera directa y le di una razón, seguramente va a poder llegar a comprender este asunto. El tema del energético, cuando el tratamiento, esto yo sé que lo hacen muy profesionalmente, de forma directa y razonada, le explican a cada uno de sus pacientes si el tratamiento tiene que avanzar, se tiene que detener o tiene que modificarse o simplemente se queda en cierto nivel, un nivel al alcance de las posibilidades de la clínica. El siguiente actante es el expansivo. ¿Cómo se les llega? Se les llega con comida, se les llega con placer. Ellos son los que les agradecen el cafecito, el tecito, las galletitas, los dulces. Seguramente son esos que llegan directo allí antes de pasar incluso a la consulta. Es una manera de sentirse apapachados, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que necesitan ellos? Finalmente, al carismático, ¿cómo se les llega? Con todo. El carismático es una persona pues muy accesible en ese sentido. No hay tanto conflicto, no hay conflicto de relacionarse con ellos. ¿Cuál es la gran necesidad de cada uno de ellos? Nosotros en Heptagrama llamamos ¿cuál es el anhelo? Porque esta necesidad viene de no de un imaginario, viene de la esencia misma de la persona. ¿Qué necesito como persona? ¿Cuál es mi anhelo profundo de realización de mi propio ser? En este caso, el solitario, decíamos también ya, necesita admirar. El sensitivo necesita ser apoyado. El agudo necesita reconocimiento. El estructurado necesita conocimiento. El energético necesita comprensión. El expansivo necesita afecto. Y el carismático necesita placer. Me detengo un instante más para sintetizar dentro de lo que es Heptagrama estos grandes anhelos de realización de las personas que vienen en realidad de la esencia